¿Qué harías si el odio empezara a consumir tu cuerpo, convirtiéndote en aquello que más temes? Ashitaka es maldecido, pero aún así su actitud no cambia, sino que decide cargar con el conflicto de otros. La vida y la muerte caminan juntas, nos dice esta historia, una verdad tan antigua como el mundo, donde cada paso que damos puede construir o destruir. Pero aquí no hay héroes ni villanos, solo elecciones y sus consecuencias. Apresurado, Ashitaka sube los escalones de la torre, sintiendo el peso de un mal presagio en su pecho. Jisan, sentado a un costado de él, lleno de preocupación, le dice: lo que viene hacia nosotros no es humano. Y desde las profundidades del bosque aparece una criatura descomunal, un jabalí que parecía desgarrado por el odio. Este con una gran fuerza destruye la torre. Ashitaka y Jisan apenas logran saltar al suelo antes de que la estructura colapsara. La criatura, consumido por su rabia, se dirige hacia el pueblo para destruirlo, pero Ashitaka, montando a Yakul, intenta detenerlo, empezando a lanzarle flechas directo a la cabeza hasta derribarlo, pero él termina con una herida en el brazo. La vieja sabia no permite que le toquen la herida, mientras se inclina ante la criatura, disculpándose por lo sucedido, mientras le dice que descanse en paz y no les guarde rencor, pero la criatura les asegura que pronto todos sentirán su odio y sufrirán como él ha sufrido. En la noche, la vieja sabia le hace saber que el jabalí fue envenenado por un odio que lo estaba consumiendo por dentro. Asimismo, la anciana le asegura al príncipe Ashitaka que la herida en su brazo se extenderá por todo su cuerpo hasta morir, pues ellos no podían hacer nada, mientras un anciano le dice que a pesar de ser un príncipe, tiene que cortarse el cabello y salir de ahí para nunca más volver. En muchas culturas, cortarse el cabello simboliza una transformación, un renacer que conlleva dolor, pero también una nueva oportunidad. Pero antes de salir, se despide de su hermana, quien le da una daga de cristal como un recordatorio para que nunca la olvide. Y así comienza su viaje, aún sabiendo que este era incierto, llevando consigo el peso de una maldición y la esperanza de redimir no solo su destino, sino quizás el de toda su gente. El jabalí demoníaco es una metáfora poderosa sobre cómo el odio y el rencor pueden consumir y destruir no solo al individuo que lo porta, sino también a su entorno. Esto es una realidad donde el odio sin resolver puede infectar nuestras acciones y decisiones, propagando sufrimiento. Este destino refleja cómo en ocasiones las personas deben cargar con las consecuencias de los actos que no fueron suyos, ya que Ashitaka no solo abandona su identidad como príncipe, sino que acepta una misión que lo separa de su comunidad y de su familia. El viaje de Ashitaka en última instancia es un reflejo de nuestras propias luchas internas y externas, aceptar lo inevitable y enfrentarse a lo desconocido y mantener la esperanza de que algo llegará, sea bueno o malo, eso no se sabe, pero siempre estaremos dispuestos a enfrentar lo que venga. Conforme pasan los días en su gira hacia el este, un hombre llamado Jigu muy amigable se une al viaje. Mientras acampan en la noche, Ashitaka le cuenta lo sucedido. Jigu le hace saber que no importa que esté maldito, todos lo estamos. Unos mueren hoy, otros después. Este diálogo entre Ashitaka y Jigu introduce una visión pesimista pero realista de la vida. Todos llevamos nuestras propias maldiciones, visibles o invisibles, pero lo importante no es evitarlas, sino cómo enfrentarlas. Asimismo, Ashitaka le muestra una bola de hierro y le pregunta si la vio alguna vez. Este le menciona que muy al oeste hay una montaña donde vive el espíritu del bosque, donde todos los animales son gigantes, como antes, pero que es muy peligroso para los humanos. A la mañana siguiente él deja atrás a Jigu y continúa su viaje. Por otro lado, Lady Eboshi junto con una gran cantidad de hombres son atacados por una manada de lobos y acaba con muchas personas y bueyes. Eboshi, llena de ira, le dispara provocando que ésta cayera al precipicio. Aún así asegura que eso no la mataría, dado que ésta era una diosa. Ashitaka, que pasaba por ahí, rescata a dos hombres del río mientras logra ver a la princesa Mononoke. Él le pregunta si ellos eran los dioses o si estaba en el dominio del espíritu del bosque. Ella solo se queda mirándole y antes de irse le dice que se largue. La princesa odiaba a los humanos, dado que estos eran malvados y crueles, sin imaginar que ella también era humana. Al volver encuentra al hombre gritando de miedo. Él rápidamente reconoce que es un Kodan y que estos daban suerte. Ashitaka le pide permiso para pasar por el bosque hasta llegar a un asombroso lugar. Mientras intenta tomar agua, ve al espíritu del bosque, pero en eso su herida empieza a extenderse. Rápidamente sumerge su brazo al agua, calmando al instante el dolor que éste le causaba. Tras esto logran salir de la montaña, siendo los primeros pues nadie antes lo había logrado. Más tarde Ashitaka se entera que Lady Eboshi fue quien disparó a Nago, puesto que
que el jabalí se imponía que deforesten el bosque, llenándose de ira y odio que dio lugar a una maldición en su brazo. Para todos, haber acabado con este jabalí es un gran triunfo, pero a él le enfadaba la crueldad de las personas. Más tarde él habla con Lady Eboshi, pero a ella poco le importa la muerte del jabalí y que él esté maldito. Simplemente le asegura que el jabalí debió herir a ella y no a él, pero Ashitaka le pregunta cuánto más sufrimiento quiere fabricando armas letales, mientras su brazo derecho intenta acabar con Lady Eboshi, pero uno de los enfermos con lepra le dice a él que solo ella fue quien los vio como seres humanos, cuando el mundo los odia y los teme. La vida es sufrir, es difícil, pero aún así hay suficientes motivos para vivir. La declaración del leproso resuena profundamente, ya que sin importar lo que suceda, siempre hay más razones para seguir adelante. Eboshi es una mujer moralmente ambigua. Por un lado muestra una crueldad hacia la naturaleza, destruyendo el bosque y provocando la muerte de Nago el jabalí. Por otro lado es la salvadora de los leprosos, ofreciéndoles dignidad cuando la sociedad los desprecia. Pero el cuestionamiento de Ashitaka a Eboshi sobre cuánto más sufrimiento quiere fabricando armas letales refleja un tema contemporáneo: el costo del progreso tecnológico frente al daño ambiental y social. Ella no es simplemente malvada, sino una mujer que opera dentro de un sistema que exige sacrificios y decisiones duras para proteger a los suyos. Caso contrario con la princesa Mononoke, ella odia a los humanos, pero no puede escapar de su propia humanidad. Su conflicto interno encarna el dolor de aquellos que no se sienten parte del sistema al que pertenecen, pero esto es un poderoso recordatorio que el odio, ya sea personal o colectivo, es un veneno que nos destruye desde adentro. El odio y el deseo de venganza pueden convertirnos en lo que más tememos o despreciamos, pero también muestra que incluso en medio de la desesperación hay oportunidad para la redención y la esperanza. Eboshi revela que la línea entre el bien y el mal no siempre es clara y que nuestras decisiones, aunque a menudo crueles, son también una búsqueda por sobrevivir en un mundo complejo. La clave no es evitar el sufrimiento, sino en encontrar formas de enfrentarlo. Posteriormente, Lady Eboshi le propone a Ashitaka quedarse para ayudarle a acabar con el espíritu del bosque, asegurándole que después de eso la princesa Mononoke sería humana, dado que los lobos le robaron su espíritu y ahora solo vive para matar. Pero no tarda mucho y la princesa ataca a Villafierro. Todos se disponen a matarla. Ashitaka al verla empieza a perseguirla, pero en su intento de acabar con Lady Eboshi logran derribarla. Al caer al piso es herida cruelmente, pero cuando intentan ir por ella, Ashitaka no se los permite, pero ella lucha con él, creyendo que quería hacerle daño. Aún así él logra detener a ambas mientras peleaban, enseñándoles su brazo, diciéndoles que así les consumiría la ira si no se detenían. Esto es un claro ejemplo de cómo la ira y el odio no solo destruyen a los demás, sino también a quienes lo portan. Esto nos recuerda que en cualquier enfrentamiento, el odio y la violencia no son soluciones, sino elementos que perpetúan más sufrimiento. Pero a Eboshi eso no le importa ni intenta detenerse, así que Ashitaka le duerme de un golpe, y lo mismo hace con la princesa. Al irse, una mujer furiosa le dispara a Ashitaka, pero aún así él continúa su camino. Mientras escapa, Ashitaka se cae del alce. Aún así ella le lleva cargando donde Ashitaka vio el espíritu del bosque antes. Llegado la noche, el espíritu del bosque se transforma en un noctámbulo. Mientras se acerca donde está Ashitaka, donde pisa, todo florece, pero todo lo que queda atrás muere en el acto. Él despierta y se asusta al darse cuenta que ya no tenía la herida. Por ahí llega la princesa, quien empieza a alimentarlo, diciéndole que el espíritu del bosque quería que sobreviva. En esto los jabalíes llegan ahí y les dicen que vinieron a matar a los humanos. Al ver a Ashitaka ahí, ellos se enfurecen, pero ella les dice que el espíritu del bosque fue quien les salvó, aunque eso peor les molesta, pues cuestionan por qué entonces el espíritu no salvó a Nago. ¿Acaso no es él el guardián del bosque? Pero Moro les dice que es él quien da y quita la vida, pero que Nago tenía miedo de morir y la ira lo consumió. En eso llega Okoto y Ashitaka le confirma la muerte de Nago, pero él le dice que salga de ahí, que si lo ve de nuevo lo mataría. Más tarde Jigo le dice a Eboshi que el emperador quiere la cabeza del espíritu del bosque, dado que él cree que eso le dará inmortalidad y que después de eso Jigo la ayudaría a enfrentarse al rey Asano. A mitad de la noche, Ashitaka se despierta por el dolor que le causaba la herida.
Afuera él se entera que Moro encontró a sus padres de San destruyendo su bosque, pero cuando escapaba le entregaron a su bebé, pero en vez de comerla la crió como su hija, asegurándole que cuando muera el bosque ella también morirá. Esta revelación de que San fue criada por los lobos después de ser abandonada por sus padres añade una capa profunda. Aunque Moro odia a los humanos por su crueldad, su existencia misma es un testimonio de compasión a los humanos, a quienes debería considerarlos sus enemigos. Decía Arthur Schopenhauer, el hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales. La historia muestra que la ambición humana puede destruir incluso lo más sagrado y puro, como el bosque y sus guardianes. El mensaje es claro y duro. Si no detenemos la explotación indiscriminada de la naturaleza, los mayores perdedores no serán solo los animales o los bosques, sino la humanidad misma, que se enfrentará a las consecuencias de su propia destrucción. La intención del emperador al obtener la cabeza del espíritu del bosque para alcanzar la inmortalidad, este deseo de dominar lo indomable, refleja el antropocentrismo, la idea de que el mundo existe para servir a la humanidad. Es una poderosa alegoría de la obsesión humana por el poder y el control, incluso sobre lo sagrado. Esto refleja una verdad dolorosa. Las personas a menudo priorizan su ambición personal sobre el bienestar colectivo. En nuestra búsqueda por controlar la naturaleza, olvidamos que somos parte de ella, y al destruirla, nos destruimos a nosotros mismos. El espíritu del bosque tiene la capacidad de dar y quitar la vida, lo que lo vincula con la idea de un dios que representa el ciclo natural de la existencia. Su transformación en el noctámbulo, donde a su paso deja florecimiento y muerte por igual, refuerza esta dualidad. No es un dios bondadoso o cruel, sino una manifestación del equilibrio natural. Y esto nos recuerda que la vida y la muerte son inseparables. Aunque el espíritu del bosque salva a Ashitaka, no interviene para evitar la muerte de Nago ni la destrucción del bosque, como lo dijo Okoto. El espíritu del bosque actúa como un guardián que permite que las cosas sigan su curso natural, ayudando a quienes respetan el equilibrio, pero sin interferir en los conflictos provocados por la humanidad. Al salvar a Ashitaka pero no a Nago, parece enviar un mensaje. Aquellos que actúan con odio y miedo terminan consumidos por ello, mientras que quienes buscan reconciliación y respeto hacia el equilibrio tienen una oportunidad de sobrevivir, como dijo Albert Camus. El hombre es la única criatura que se niega a ser lo que es. Esta cita refleja nuestra constante lucha por trascender las leyes naturales, buscando inmortalidad o control absoluto sobre la naturaleza. Sin embargo, el espíritu del bosque nos muestra que estas aspiraciones son ilusorias y que solo al aceptar nuestro lugar en el orden natural podemos encontrar paz y equilibrio. Respetemos la naturaleza no porque sea débil, sino porque es más fuerte que nosotros y porque de ella dependemos para sobrevivir. A la mañana siguiente, cuando Ashitaka despierta, San ya no estaba. Ellos se encontraban observando cómo Villafierro y los jabalíes se preparaban para su enfrentamiento. Aún así, San se dirige donde estaba Okoto para convencerle de que no vaya a la guerra. Por otro lado, Ashitaka descubre que Villafierro está en guerra con el rey Asano. Las mujeres que defendían la tribu le dicen que Lady Eboshi estaba en guerra con los jabalíes y por la cabeza del espíritu del bosque. Así que rápidamente se dirige allá para avisarle a Eboshi que Villafierro estaba en guerra, pero en camino logran herir a Yaku. Aunque mal herido, este se niega a dejar ir a su dueño, encontrándose con casi todos los jabalíes muertos. El enfrentamiento de los jabalíes y los humanos pone en manifiesto la desesperación de los animales ante la destrucción de su hogar. La furia de los jabalíes es comprensible, pero también es una trampa. Su ira los consume y los lleva a la autodestrucción. Mientras tanto, San y Okoto iban en busca del espíritu del bosque, pero una manada de gorilas la confrontan, culpándole de ser ellos los culpables de la destrucción del bosque. En eso, desde lo profundo aparecen unos humanos con piel de jabalíes. Okoto, como está ciego por el olor que los supuestos jabalíes emanaban, cree que son sus guerreros y les pide que le acompañen a pedir ayuda para acabar con los humanos. Sin embargo, su orgullo y terquedad le impide ver que con la guerra no solucionaría el conflicto. Así que de a poco se empieza a convertirse en un demonio, mientras la ira y el odio y el dolor lo consumían por dentro y no lo dejaban ver su realidad. Como escribió Nietzsche, quien con monstruos lucha debe tener cuidado de convertirse en uno de ellos, pues Okoto odia a los humanos, pero también odia ser un demonio y termina convirtiéndose en uno de ellos. A pesar de que San le insistiera que sus guerreros no habían vuelto, que solo era una trampa para que los humanos lleguen con el espíritu del bosque, él se niega a escucharlo, empezando a convertirle incluso a ella en un demonio. Ashitaka logra encontrar a Lady Eboshi, pero a pesar de lo que él le diga,
ella no se convence del todo. Su mismo orgullo le hace creer que las mujeres defenderán Villafierro y que lo más importante era la cabeza del espíritu del bosque, sin imaginar que eso era un cruel error, del cual se arrepentirá. Al llegar a la laguna encuentra malherida a Moro, mientras ve llegar a Okoto convertido en un demonio. Rápidamente se sube sobre el jabalí para rescatar a San, pero Okoto furioso lanza a Ashitaka al lago. Moro deja su odio de acabar con Lady Eboshi y salva a su hija del demonio, pero en eso aparece el espíritu del bosque. Eboshi sin piedad le dispara, pero este no muere sino que sigue adelante, retrocediendo a Okoto. Al llegar a su lado posa su boca sobre el jabalí y este parte al más allá, como también Moro cae a un lado. Cuando el espíritu está empezando a transformarse, Eboshi logra dispararle decapitándole en el acto, y de su cuerpo sale un espectro que empieza a buscar su cabeza. Pero ellos, en su afán de cumplir los deseos del emperador, se llevan la cabeza del espíritu, aunque eso le costaría que la cabeza de Moro se coma un brazo de Eboshi. Aún así, Ashitaka le pide a San que le ayude para llevarse a Lady Eboshi, pero ella se niega a hacerlo, asegurando que odia a los humanos pues quería venganza. Sin embargo, Ashitaka le asegura que a pesar de todo, ella también es humana, pero San por su parte no le cree y le asegura que ella es una loba y le apuñala en el pecho, pero él solo la abraza y le dice que lo siente, pidiéndole irse de ahí para devolver la cabeza al espíritu. Pero por donde pasa el lodo del noctámbulo, todo se quedaba sin vida, mientras San y Ashitaka logran encontrar a Jigo, pero este se niega a darle la cabeza del espíritu y empiezan a luchar furtivamente. Aunque en eso se ven rodeados por el lodo, Jigo sin más opciones destapa la cabeza de la caja y ambos entregan su cabeza al espíritu. En eso este cae al lago y de ello sale un esplendor que destruye todo a su paso y a la vez todo vuelve a la vida, como si no hubiese sucedido nada y solo quedan recuerdos. Por otro lado, San y Ashitaka despiertan viendo todo como antes. San le dice que el espíritu ha muerto, pero él le asegura que no, es la vida, que estaba ahí tratando de decirles algo. Aún así, San decide quedarse en el bosque y Ashitaka en Villafierro, prometiéndole ir a visitarla de vez en cuando. Eboshi, después de lo sucedido, reflexiona y se da cuenta que la princesa Mononoke y los lobos solo querían el bien para ellos, por lo que pide que la busquen para agradecerle por ayudarlos, prometiendo comenzar de cero, construyendo algo mejor que antes. San representa la resistencia y el dolor de la naturaleza frente a la destrucción causada por la humanidad. Su negación de su humanidad y su identificación como loba reflejan su rechazo hacia la maldad que perciben los humanos. En cambio, Ashitaka encarna la búsqueda del equilibrio. A lo largo de esta historia, su objetivo no es elegir un lado, sino encontrar un camino en el que los humanos y la naturaleza puedan vivir en armonía. El sacrificio y posterior renacimiento del espíritu del bosque refuerzan su papel como una fuerza primordial que trasciende la vida y la muerte. Cuando su cabeza es devuelta, el acto de regeneración simboliza no solo la restauración del equilibrio natural, sino también una lección sobre cómo nuestras acciones pueden alterar o sanar el mundo que habitamos, y que cuando rompemos el equilibrio natural, enfrentamos consecuencias devastadoras que nos afectan a todos por igual. San y Ashitaka representan dos visiones diferentes: el rechazo total a la humanidad por el daño causado y la esperanza de que los humanos pueden cambiar. El desenlace, aunque no ideal, muestra que la reconciliación es posible, pero que requiere sacrificio, reflexión y un compromiso genuino con el cambio. Lady Eboshi nos enseña una dura verdad: muchas veces esperamos perder algo valioso o enfrentarnos al sufrimiento para reflexionar sobre nuestras acciones. Su cambio llega tarde, cuando el daño ya está hecho y la pérdida es inevitable. El mensaje es claro: no debemos esperar estar al borde del abismo para cambiar. La verdadera sabiduría está en reconocer nuestros errores a tiempo y actuar antes de que el costo sea demasiado alto. No es necesario tocar fondo para aprender. El cambio consciente es siempre una elección, no un castigo. Decía Jefe Seattle: el hombre no teje la red de la vida, es solo un hilo dentro de ella. Todo lo que hace a la red lo hace a sí mismo. Esta frase encapsula el mensaje final: la humanidad no está por encima de la naturaleza, sino que es parte de ella. Nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad para respetar aquello que no podemos controlar ni poseer.